Bueno, vamos a hablar ahora en forma general, de algunas válvulas. La prótesis valvular. Hay dos tipos de prótesis valvular, una mecánicas y otras que la llamamos biológicas. De las mecánicas y biológicas, vamos a ver qué características y cuándo están indicadas. Las prótesis valvulares mecánicas son las más empleadas en el mundo, 75%. Ahorita vamos a ver por qué. Hay laboratorios específicamente como Medtronic Hall que se dedican a hacer válvulas y también hay otros, pero es fundamentalmente ese laboratorio. Y hay una que se llama monodisco de un carbón pirolítico y hay otras bidiscos. Las últimas son las bidisco, entre ellas Sanhut y la otra es la Medtronic Hall. Fíjense en un recorrido muy rápido por las válvulas. Estas eran las válvulas antiguas. Obviamente este esqueleto de plástico, imagínense 60 latidos por minuto, el golpe que hacía. Y entonces un problema que había con estas válvulas era que la hemólisis, porque esta bolita cada que golpeaba contra el anillo, rompía los eritrocitos. Por eso dice que había hemólisis. Bien, también el material con que estaba hecho no duraba más de 10 años, quiere decir que antes o a los 10 años máximo había que cambiar la válvula. Después fueron mejorando, quiere decir que desde 1960 se están poniendo las válvulas. El otro problema de estas válvulas es que cuando estaba uno cerquita del paciente, oía uno el clic de la prótesis. Después salieron unas mejores con un anillo de metal. Sin embargo, todavía había hemólisis y se escuchaba bien el clic. Igual, a los 10 años había que cambiarlas. Actualmente, después salieron las monodisco. Este es un ejemplo de válvula monodisco. Y ahora últimamente tenemos esta que tiene dos discos, ¿verdad? En estas válvulas actuales, el problema es, ya no hay problema de hemólisis. Y dos, su duración es ilimitada. Quiere decir que a un paciente se le puede poner una válvula de esta. Y si no se complica, puede ser la única válvula que le pongan. Aquí, por ejemplo, esta es una válvula que estamos a bien, el anillo valvular, pero esta es de titanio. Esta no se puso en México, se puso en Estados Unidos. Una válvula a nivel de la tricúspide en un paciente adicto a drogas intravenosas. Las prótesis biológicas, hay dos tipos. Uno, que se llama autoinjerto, técnica de Ross. Es decir, en algunos centros muy especializados, sobre todo en Estados Unidos, cambian la válvula aórtica, cambian la válvula pulmonar y la ponen en la válvula aórtica. Y en la válvula pulmonar ponen una válvula realizada por por las fascias del temporal o del pericardio. Pero estas técnicas solo se hacen obviamente en el niño. Cuando hay estenosis aórtica grave. Las otras válvulas hay igual laboratorios especializados en esto, que se llaman válvulas aórticas y también de otro tipo, de heteroinjertos. Es decir, y estos son de porcino o de bovino, del pericardio porcino o bovino, que son criados para este fin y se sustentan en un armazón. Y la clásica es el
la de Hancock y de Edwards. Estas son las actuales válvulas biológicas. Todo este proceso pues va cambiando. Después tenemos la válvula biológicas tipo 2 y así vamos viendo que van surgiendo otras. Pero en fin, ¿cuál es la ventaja de una y otra? Prótesis biológica, sus ventajas: tasa reducida del tromboembolismo, ya no producen tromboembolismo. No necesitan de anticoagular de por vida. Se anticoagula el paciente por 6 meses y después se quitan los anticoagulantes. Esto es beneficioso sobre todo aquellos pacientes que tienen más de 65 a 70 años de edad. Inconvenientes de las válvulas biológicas. Tienen una duración limitada aproximadamente el 50% de 15 años. Quiere decir que a los 15 años hay que cambiarlos. Entonces, ¿cuándo se van a preferir las válvulas biológicas? Pues aquellos pacientes que tengan más de 65 o 70 años de edad. Y todos sabemos que los pacientes de mayor edad, administrarle anticoagulantes puedes predisponer a hemorragia cerebral o en otro sitio. Y ahí entonces, si tiene alto riesgo de sangrado, se le pondrá una válvula biológica. Ventaja de las mecánicas. Duración ilimitada, quiere decir que las prótesis mecánicas actuales, su duración es ilimitada. Pero ¿qué inconveniente tiene? El paciente debe de anticoagularse. Si no se anticoagula, tiene el riesgo de que se formen trombos a nivel de la válvula. Y aquí se tiene un INR de 3. ¿Qué quiere decir de 3? ¿Por qué? Porque el INR, el warfarin, no se le pone un límite específico, va de 2.5 a 3.5, promedio de 3. El warfarin es un anticoagulante que se da dosis respuesta y de acuerdo a la alteración que tenga el paciente es para anticoagular. Un anticoagulante, si tiene prótesis, se lleva a 3 en promedio. El INR, ya le había comentado que el INR significa un tiempo de protrombina normal. El de 1, INR1 significa TP normal. Entonces, cuando hay una prótesis mecánica, el INR hay que llevarlo a 3 en promedio, quiere decir 2.5 a 3.5. ¿Cuándo está indicada las válvulas? Salvo contraindicación para anticoagular o edad muy avanzada, se prefieren las prótesis mecánicas, pues su duración es prácticamente ilimitada. Si no se complica algún problema de la válvula y se toma siempre los anticoagulantes, con una sola vez que se le ponga la válvula es suficiente, las actuales. Prótesis biológicas. Indicación. El paciente tiene riesgo de sangrado alto, sobre todo aquellos pacientes con edad avanzada, se prefiere una biológica, pero sabemos que su duración es limitada a 15 años. Las válvulas, ¿cuáles son sus complicaciones? La complicación que debemos de esperar si es una mecánica, uno debe de tomar su anticoagulante siempre. Si no lo toma, tiene el riesgo de trombosarse. Si toma el anticoagulante, el riesgo es mínimo o no lo tiene. Quiere decir que lo importante es que tome sus medicamentos. La hemólisis que se veía antes ya se considera que no es importante. Si tiene factores de riesgo para endocarditis, hay que darle profilaxis, que vamos a ver después. Solo vamos a contestar esta pregunta muy sencilla. Dice: paciente de 80 años que acude al médico tras haber presentado un síncope brusco mientras subía un tramo de escalera.
un tramo de escalera. Fíjense, síncope en un paciente de 80 años, ¿qué puede ser? Puede ser un infarto del miocardio, sí, el 15% de los infartos. La única manifestación puede ser una lipiotimia o síncope. 2, crisis de Stock-Adams. Es decir, aquel paciente que tiene bloqueo AB completo con frecuencias cardíacas bajas por un proceso degenerativo del nodo AB. Y la otra es la estenosis aórtica. Son las tres causas. Quiere decir que yo le tengo que tomar un electrocardiograma. La exploración física muestra un soplo sistólico moderado, es decir, de 3 a 6. En el electrocardiograma se observan ritmos y signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Si tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo y un soplo sistólico, que no nos dicen a dónde debemos de pensar que puede ser aórtico. Triada clásica de estenosis aórtica: síncope, angina, síncope y disnea. Por lo tanto, ¿qué exploración diagnóstica solicitaría en primer lugar? ¿Qué estudio me puede dar mayor información en un paciente con estos datos clínicos que estoy pensando en una estenosis aórtica? Moderada porque el soplo es de 3 a 6, pero hay que ver el estudio para poderla clasificar. Obviamente aquí el estudio pues es un ecocardiograma. Cualquier paciente que tenga soplo hay que hacerle un ecocardiograma. Obviamente previamente hay que hacer un electrocardiograma y una radiografía de tórax. Como ven, entonces, ¿alguna pregunta sobre valvulopatía aórtica y mitral? No hay ninguna pregunta sobre valvulopatía aórtica y mitral. Acuérdense que la aórtica y la mitral son las válvulas, o sea, las valvulopatías que más se ven afectadas. El de mayor edad, estenosis aórtica de tipo degenerativo. Y la estenosis e insuficiencia mitral o doble lesión mitral es más frecuente que se manifieste clínicamente en pacientes femeninos. Aproximadamente debutan o inician la sintomatología como a los 30 años se diagnostica, cuando es de origen reumático. Claro, en el niño pues hay de los dos, congénitas, ya sea mitral o tricúspide. Perdón, mitral y aórtica, que son las válvulas más frecuentes, sobre todo la aórtica de tipo degenerativo en el adulto, promedio de 30 a 40 años, la mitral. Si ya entendimos la del lado izquierdo, vamos a entender ahora la derecha. Vamos a ver valvulopatía tricúspide, de la tricúspide. Aquí estamos viendo la válvula tricúspide, fíjense bien. ¿Sí se ve la presentación? Sí, Doc, ya se ve. Bueno, fíjense, la válvula tricúspide, primero vamos a ver insuficiencia. Acuérdense de los datos de insuficiencia mitral, vamos a recordar. Soplo de insuficiencia mitral. ¿Es un soplo qué? Holo sistólico intenso rudo, que se acompaña de frémito, se radia a la axila y se escucha como en chorro de vapor, nos decían los clásicos. En cambio aquí, la insuficiencia tricúspidea, la causa más común es de origen funcional. Todas las patologías pulmonares y cardiopatías que nos den hipertensión pulmonar nos van a dar insuficiencia tricúspidea. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho tiene que pasar
la sangre sobre esa arteria pulmonar, donde la arteria pulmonar, la presión es muy alta. Por lo tanto, primero se hipertrofia, después se dilata y se dilata el anillo de la válvula tricúspide, nos da insuficiencia. Entonces, la causa más común son la hipertensión pulmonar. Algunas otras causas, que se dilate el miocardio, una miocardiopatía dilatada o congénita. ¿Puede haber alguna aguda de insuficiencia tricuspidia? Sí. La causa más común es tromboembolia pulmonar, donde si los trombos son suficientes, van a aumentar la presión de la arteria pulmonar y el ventrículo derecho tiene que pasar la sangre sobre una arteria pulmonar con mayor presión, por lo tanto se va dilatando y dilata el anillo de la válvula. Obviamente, primero pulmonar y después la tricúspide. Otra causa, ruptura de las cuerdas tendinosas. ¿Quién puede romper una cuerda tendinosa? La causa más común, aunque es bastante rara aquí en México, es endocarditis bacteriana. La endocarditis bacteriana de la válvula tricúspide se asocia habitualmente a adictos a drogas intravenosas, como la heroína. En realidad no es la heroína la que causa destrucción de las cuerdas tendinosas de la válvula tricúspide, sino esta endocarditis bacteriana es porque la heroína, inyectársela, no toman todas las medidas de higiene, asepsia y antisepsia, y a veces se prestan las jeringas, entonces están inyectando bacterias, hasta que la válvula normal de repente se infecta y da endocarditis bacteriana de la válvula, de las cuerdas tendinosas músculo-papilar, de la válvula tricúspide. Entonces, la válvula tricúspide puede tener endocarditis bacteriana, sobre todo en aquellos pacientes adictos a drogas intravenosas. Más frecuente la heroína, pero es, ya les dije, se inyectan bacterias frecuentemente. Aguda. Conclusión: un tromboembolismo pulmonar, 2 endocarditis bacterianas que destruyen la válvula y un infarto del ventrículo derecho, rara vez, pero también puede ocasionar ruptura del músculo papilar. Y la crónica, la clásica, la más común es esta es la aguda. Y la crónica, lo más común es de tipo funcional, por aumento de la presión de la arteria pulmonar. Sin embargo, hay otras causas. Puede haber reumática, sí, pero en este caso vamos a tener valvulopatía mitral, valvulopatía aórtica, 2 válvulas, más 3, más la valvulopatía tricuspidia, 3 válvulas afectadas por la fiebre reumática. La fiebre reumática no afecta aisladamente la tricúspide, sino afecta siempre será mitral, aorta más tricúspide. ¿Quiere decir que la fiebre reumática puede dejar secuelas solo en la válvula aórtica? Sí. Perdón, solo en la válvula mitral, sí. Mitral más la aorta, sí. Mitral más la aorta más la tricúspide, sí. Siempre será la mitral más una válvula u otra. Y las agudas, tromboembolia pulmonar y endocarditis bacteriana que destruya la válvula, sobre todo en adictos a drogas intravenosas. Entonces, ¿qué pasa en la insuficiencia tricuspidia? La válvula está cerrada. A ver, vamos a verla acá. Ya no está. El néter no tiene una imagen de esa. La válvula tricúspide está cerrada, pero hay un defecto. Por lo tanto, en el momento de la sístole, el ventrículo pasa sangre a la arteria pulmonar, pero también a la aurícula derecha. Y este chorro de sangre, cuando viene la diástole, se regresa al ventrículo y lo va dilatando, por eso nos dilata la aurícula y el ventrículo derecho. Nos da ingurgitación yugular
Hepatomegalia, primero con hepatomegalia con hígado congestivo, que si se prolonga mucho nos llega a insuficiencia hepática y nos puede llegar esta insuficiencia hepática, si es crónica, esta insuficiencia cardíaca, a una cirrosis hepática que llamamos cirrosis hepática de origen cardíaco. Es decir, por falla, que ya sea del ventrículo derecho o por una insuficiencia de la válvula tricúspide. Es una cirrosis de tipo centrolobular llamada cirrosis cardíaca. Entonces, ¿qué datos clínicos vamos a tener? Datos de hipertensión venosa sistémica, es decir, ingurgitación yugular, hepatomegalia y edema. ¿Por qué el edema? Porque el ventrículo derecho disminuye el flujo que pasa al pulmón, por lo tanto baja el gasto cardíaco, sistema renina-angiotensina-aldosterona, se retiene sodio y agua y sobrecarga cavidades derechas. Insuficiencia hepática por hígado congestivo. ¿Qué es la fascia tricuspidia? La fascia tricuspidia es aquel paciente que tiene todas las venas de la cara dilatadas. ¿Cómo es el soplo? Es un soplo holosistólico regurgitante que se exacerba con la maniobra de Rivero-Carballo. La maniobra de Rivero-Carballo es la inspiración, lo que se llama apnea postinspiratoria. Se escucha al paciente con la respiración normal. Después se le pide que inspire en forma profunda y lo detenga. Eso es lo que se llama apnea postinspiratoria. Al respirar al respirar profundamente, el retorno venoso aumenta y aumenta la cantidad de sangre que llega a las cavidades derechas. Por lo tanto, si hay un déficit de una válvula, se exacerba el soplo. Soplo holosistólico regurgitante que exacerba con la maniobra de Rivero-Carballo. Cuando hay ingurgitación yugular y esto está descompensado, podemos ver en el cuello gran onda B. ¿Por qué? Porque la sangre está llegando a las venas yugulares en el momento de la sístole. Pero hay un defecto en el cierre de la válvula tricúspide, entonces el chorro de sangre pasa a las venas del cuello y vemos gran onda B. Obviamente nos va a dar datos de hipertensión venosa sistémica, es decir, hepatomegalia, ingurgitación yugular y edemas. ¿Qué cavidades crecen? Las derechas. Y si se dilata el ventrículo derecho, también puede haber bloqueo de la rama derecha de las lejis. Si esta dilatación del atrio derecho es importante, puede haber fibrilación auricular. Y obviamente, de acuerdo a la causa, será si existen otras cavidades crecidas. Por ejemplo, una estenosis pulmonar. Al haber una estenosis pulmonar, el ventrículo derecho se hipertrofia y después se dilata y dilata el anillo de la válvula tricúspide y por eso dice que una estenosis pulmonar está complicada con incompetencia tricúspidia. La tricúspide tiene una insuficiencia, es decir, no se cierra en forma adecuada en el momento de la sístole ventricular. ¿Qué estudios hay que hacerle? Un electrocardiograma, RX de tórax y después todos los pacientes que tienen soplos, siempre ecocardiograma y en algunos casos cateterismo cardíaco. Aquí tenemos la imagen de cuatro cámaras, válvula derecha, válvula izquierda. Aquí en el netro lo vamos a ver. Entonces, insuficiencia tricuspide, insuficiencia con una válvula se cierra en forma incompleta. En el momento de la sístole está pasando sangre del ventrículo a la arteria pulmonar, pero como hay un defecto también pasa al atrio derecho y puede haber, si está muy descompensado, una pulsación yugular en la sístole, porque el flujo viene de acá a acá cuando es importante. Y entonces se llama gran onda B, ¿por qué? Porque es en el momento del llenado del ventrículo. Y va a haber ingurgitación yugular.
hepatomegalia, hígado congestivo, hasta la cirrosis centrolobulillar, que se llama cirrosis de origen cardíaco. Y el soplo aquí no hay nada. Soplo sistólico intenso que se acompaña de frémito y se exacerba con la maniobra de Rivero Carballo, es decir, inspiración profunda. Causas. Lo más común es por aumento de la presión de la arteria pulmonar, que hace que primero el ventrículo derecho se hipertrofia y después se dilata el ventrículo y dilata el anillo de la válvula tricúspide. ¿Puede haber algunas agudas? Sí. Aquellos pacientes que se inyectan drogas intravenosas porque están inyectando frecuentemente bacterias, puede desencadenar endocarditis bacteriana y destruir la válvula tricúspide. Y otras es un infarto del ventrículo derecho con ruptura del músculo papilar, pero eso realmente es raro. Ahora nos vamos a la estenosis. El tratamiento, fíjense que el tratamiento de la válvula tricúspide va a depender de la causa. Si es un problema de la arteria pulmonar que aumentó su presión, ahí va dirigido el tratamiento. Si es una miocardiopatía dilatada, pues hay que darle tratamiento para insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Cuál es la causa más común que vemos así en la práctica clínica? Los pacientes que tienen EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con el tiempo tienen hipertensión pulmonar. Y esta hipertensión pulmonar hipertrofia el ventrículo derecho, después se dilata y dilata el anillo de la válvula tricúspide y da insuficiencia tricuspidia. Cuando están muy descompensados podemos ver la gran onda B. 1 o 2 días, después compensamos el EPOC y esta pulsación de la vena yugular desaparece, gran onda B. ¿Es posible poner una válvula? Sí, siempre y cuando la causa no sea funcional. Es decir, si el problema es de la válvula, por que tenga, por ejemplo, de estenosis, perdón, de insuficiencia, por fiebre reumática que tenga afectada la mitral, la aorta y la tricúspide, entonces se hace cirugía cardíaca y se trata de intervenir la válvula mitral, la aorta más la tricúspide. ¿Cuándo se le puede poner una válvula? La causa más común que se le ponga una válvula es en aquellos pacientes que tengan una insuficiencia tricuspidia aguda, como un infarto del miocardio, donde alguna cuerda tendinosa se rompa. Obviamente hay que tratar de cambiarlo, de hacerle plastía, y si no es posible se le puede poner una válvula. Y la otra es en los adictos a drogas intravenosas, que como se destruye la válvula hay que poner un reemplazo. ¿Qué será? ¿Biológica o mecánica? Todo depende de cada causa, de cada paciente. No es lo mismo tener un paciente joven, que sabemos que en 15 años hay que recambio de válvula, pues lo mejor es una válvula mecánica. Pero si me dicen una persona de 60, 70 años o más, sería mejor una biológica por el riesgo de sangrado, porque si le pongo una mecánica, tiene que estar anticoagulado toda la vida. Y los pacientes de más de 60 años tienen mayor riesgo de sangrado que un joven. Ahora, la estenosis tricuspidia. Aquí está la válvula de este lado, la tricúspide que estamos hablando. La aorta, tricúspide y aquí la mitral. Es el plano valvular. Aquí cambia la cosa. La causa más común es reumática, pero volvemos a lo mismo. Está afectada la mitral más la aorta más la tricúspide. Pero no es muy común. Congénitas acompañadas, sobre todo congénitas acompañadas de algún otro defecto, CIA, CID, etc. Aquí entonces lo más común es que sea problema congénito o de origen reumático. ¿Cuánto se considera grave? Cuando su apertura máxima es
es menor de 2 centímetros cuadrados. ¿Qué clínica vamos a tener? Pues insuficiencia cardíaca derecha, porque va a haber un problema para el paso de la sangre del atrio derecho al ventrículo derecho. ¿Qué es lo que conocemos como caquexia tricuspidia? Hay una dilatación de todas las venas y también una dilatación de las venas a nivel mesentérico, y por lo tanto empiezan a haber trastornos digestivos en la absorción de proteínas. ¿Cómo es el soplo que lo que nos interesa a nosotros para poderlo diagnosticar? Si es de origen reumático o la válvula está afectada, vamos a ver un chasquido de apertura de la tricúspide, es decir, primer ruido, nada. Sistolenada, segundo ruido, 2. Segundo ruido va a estar desdoblado, es decir, segundo ruido más chasquido de apertura de la tricúspide, un retumbo y refuerzo presistólico parecido al de la estenosis mitral. Retumbo en foco tricuspidio que se observa con la maniobra de Rivero-Carballo, es decir, apnea post-inspiratoria. En el electro, ¿cómo va a estar la onda P? Pues las ondas P más altas que podemos encontrar es en esta patología. Ecocardiograma, cateterismo cardíaco. Izquierdas, ¿verdad? Y derechas. Plano valvular, tricúspide. En la estenosis tricuspidia, quiere decir que hay un problema para su apertura. Entonces, cuando la sangre tiene que pasar durante la diástole del atrio derecho al ventrículo derecho, se forma un flujo turbulento. Si esto es importante, entonces, ¿qué cavidades va a crecer? Se dilata la aurícula derecha, ingurgitación yugular, hepatomegalia, reflujo hepato-yugular, congestión hepática crónica, hasta la cirrosis hepática centrolobulillar. Cuando es importante esta obstrucción, nos va a dar gran onda A. En el momento que se contrae la aurícula va a pasar sangre del atrio al ventrículo derecho, pero también a la vena yugular. Entonces, estenosis tricuspidia, gran onda A, insuficiencia tricuspidia, gran onda B. Causa de estenosis tricuspidia, reumática, pero está afectada la mitral, la aorta, más la tricúspide. ¿Qué hay que hacer? Abrir la válvula, que después vamos a ver con balón, ¿verdad? Tratamiento médico, pues, dieta hiposódica, diurético, siempre y cuando de acuerdo a los datos clínicos que tenga. Todas las válvulas, cuando hay cirugía, primero se hace valvuloplastía, que puede ser percutánea con balón o una comensurotomía quirúrgica directamente, o reemplazo de la válvula. Es la secuencia que se sigue. Entonces, la tricúspide, insuficiencia tricuspidia, ¿cómo es el soplo? Parecido al de la estenosis, parecido al de la insuficiencia mitral. A ver, insuficiencia tricuspidia. ¿Cómo es el soplo de insuficiencia tricuspidia? Es la misma característica de insuficiencia mitral, un soplo holosistólico, pero aquí se exacerba con la maniobra de Rivero-Carballo y se escucha en el foco tricuspidio. Estenosis tricuspidia, ¿cómo es el soplo? Es diastólico. Los soplos diastólicos de estenosis mitral y estenosis tricuspidia se conocen como retumbo. Entonces, primer ruido, sistolenada, segundo ruido, chasquido de apertura de la tricúspide, retumbo y refuerzo presistólico. Y se exacerba con la maniobra de Rivero-Carballo. Entonces, nos vemos mañana para continuar con la tricúspide. Darle un repaso muy rápido y entrar a la válvula pulmonar.
que hay la válvula pulmonar, las causas son congénitas. Nos vemos mañana, espero que no pase como hoy, que en la conexión hubo algún problemita, pero se resolvió. Nos vemos mañana. Gracias, hasta